Entonces, otra patología que es común en nuestro medio, ya hemos visto con los que han rotado, pues es la oclusión intestinal. Y en realidad, como ustedes van a ver en esta clase, la oclusión se puede dar por múltiples causas. Sin embargo, en nuestra clase vamos a orientarnos un poquito a dos patologías que son las más comunes en nuestro medio. Una es la oclusión por adherencias y la otra es la oclusión intestinal por cópulo de sigmoides, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere la oclusión, también llamada obstrucción intestinal? Que es pues la detención del tránsito intestinal de forma, como dice acá, completa y persistente. Les digo eso porque en algunos libros o en alguna literatura podrían encontrar la terminología de pseudooclusión. Y en realidad esto es un motivo en los congresos de ver si existe o no una pseudooclusión. En realidad muchos dicen que, como dice acá, o hay o no hay oclusión. No puede haber una oclusión a medias. Porque a veces eso puede confundir con otras cosas, ¿no? Y vamos a ver de acá un rato lo que es también el hilio paralítico, que sucede muchas veces en los pacientes posoperados o cuando tienen algún otro trastorno, por ejemplo, hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, acá vamos a diferenciar bien esas dos cosas. Una es la que es la obstrucción mecánica y la otra es el hilio paralítico. ¿A qué se refiere? Obstrucción mecánica, cuando existe algo que está obstruyendo, pues un obstáculo que hace de que el contenido no pase, ¿no? Puede ser endoluminal, intramural y extraluminal, ¿no? O sea, en otras palabras, desde un fecaloma que obstruye hasta a veces, por ejemplo, tumores del intestino grueso, ¿no? Que también pueden ocupar poco a poco toda la estructura del intestino y causar oclusión también. Eso es cuando existe un obstáculo, ¿no? En cambio, el hilio paralítico es otra cosa. Como su nombre dice, es la parálisis que genera que el intestino no funcione como debería y en vez de estar haciendo movimientos peristálticos y antiperistálticos, que es lo que hace que el contenido se mueva de arriba para abajo, ¿no? Al final de cuentas, se interrumpa, ¿no? Por alguna situación. O sea, se vuelva lento o se paralice, como dice. Y como vamos a ver en un siguiente cuadro, pues eso se puede deber a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay hilio paralítico postquirúrgico, ¿no? Por la manipulación de los intestinos, uno los inflama, los manipula mucho, y los intestinos como que se resienten, digamos, se inflaman y dejan de funcionar, ¿no? Esa es una causa. O los pacientes que están vómito y vómito y vómito, así como pierden líquido, o la diarrea igual, pierden líquido, pero también pierden electrolitos, y ustedes saben que esto es importante para el buen funcionamiento de muchos órganos, entre esos el intestino también, ¿no? Algunos términos que van a escuchar, por ejemplo, ¿qué es una obstrucción simple? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las hernias que se encarceran y se estrangulan? Igual, ¿no? Las hernias que, digamos, están encarceradas son en realidad hernias simples porque no hay un compromiso del flujo vascular. Igual acá, las obstrucciones simples, va a haber obstrucciones a veces, como ustedes van a ver, a veces hay vólvulos que se tuercen, pero cuando los hemos operado los sacamos y el intestino está rosadito, está todo bien, ¿no? Incluso da ganas de regresarlo nomás a su sitio y dejarlo así, ¿no? Porque el intestino está viable. En cambio, como van a ver acá más abajo, cuando hay una estrangulación, ya el intestino está completamente, muchas veces necrosado, gangrenado. ¿Por qué? Porque al igual que en las hernias, ha habido un compromiso de la vascularización y esto va a generar pues un compromiso de la viabilidad de los tejidos, ¿no? Entonces eso. ¿Qué es una obstrucción? Allí ya sabemos, es un enlentecimiento, una parálisis del intestino que se debe a otras cosas. Obstrucción mecánica es cuando existe un bloqueo intraluminal, ¿no? Esto es importante. La división entre, siempre les van a preguntar, ¿cuántos tipos de oclusión hay? En realidad hay dos, una alta y una baja. Sin embargo, ahora como que también quieren alterar eso y ponerle alta, media y baja. Pero en los libros existe alta y baja, nada más. ¿Cuándo es alta? Cuando está por encima del ángulo de Trace, o sea, en otras palabras, cuando es el duodeno, el estómago, incluso el esófago, ¿no? Cuando hay una oclusión en esa parte, se va a llamar obstrucción intestinal alta. Pero cuando está del Trace para abajo, va a haber pues lo que se llama la obstrucción baja, o sea, en todo el intestino delgado e intestino grueso, ¿no?
Sin embargo, no sería nada raro que por ahí escuchen obstrucción alta, mediana y baja. Alta igual sigue siendo del 3 para arriba, mediana todo lo que es el intestino delgado, de 1 hilo, y baja todo lo que es el intestino grueso, ¿no? A algunos se les está ocurriendo dividirlo de esa forma, pero de todas maneras recuerden que en los libros solamente hay alta y baja, ya oficialmente digamos. Como ven ustedes acá, ya les había comentado, dentro de las mecánicas en realidad puede haber muchas causas. Y como les decía, hay unas que son extraluminales, hay otras que son parietales o intramurales, y otras que son intraluminares, ¿no? O sea, en otras palabras, dentro del lumen, la pared misma del intestino, o a veces otras que no son dependientes directamente del intestino, pero pueden causar oclusión. Por ejemplo, dentro de las extraluminales, ¿se acuerdan cuando hablamos de que las hernias se encarceraban, a veces se estrangulaban? Eso, un intestino que se metía ahí, se quedaba obstruido y eso causaba también oclusión intestinal. Es una causa de oclusión la hernia, ¿no? O a veces hay lo que llamamos bridas y adherencias. Entonces, esa es una pregunta que siempre cuando sean internos les van a preguntar. ¿Qué es una brida y qué es una adherencia? En realidad, no hay algo que esté establecido. En realidad, pocas veces van a encontrar ustedes en los libros que diga esto es brida, esto es adherencia. Sin embargo, algunas conclusiones a las que se llega son las siguientes. Las bridas, cuando las cortas, sangran porque tienen vascularización. En cambio, las adherencias no sangran, tú las puedes cortar y ustedes habrán visto alguna vez en una cirugía que están los intestinos pegados, ¿no? Y uno comienza a despegarlos, cortar, ¿no? Cortas y no sangra, y si sangra es un sangrado demasiado escaso, como el napa se llama, y no pasa nada. En cambio, las bridas sí las cortas y comienzan a sangrar. Entonces, una de las diferencias entre brida y adherencia es de que la brida tiene vascularización y las adherencias no las tienen. Otra, las bridas normalmente están relacionadas a cuestiones congénitas. ¿Se acuerdan que en embriología al inicio el intestino es uno solo, ¿no? Y de ahí poco a poco se va dividiendo? Y a veces en ese proceso de división pueden quedar algunas vainas fibrosas que unen algunos segmentos del intestino o segmentos del estómago al intestino, etc., ¿no? Entonces las bridas se han relacionado con este tipo de bandas fibrosas que existen como rezagos de la maduración normal, digamos, del embrión, ¿no? Por eso es de que algunas personas dicen que las bridas son congénitas, o sea, aparecen desde que uno nace. En cambio, las adherencias más bien son igual, fibrosis, vainas fibrosas que se han dado, pero que son posteriores a una cirugía, ¿no? Por eso es que van a ver de que la oclusión por adherencia se da, como ya hemos hablado en abdomen agudo, ¿se acuerdan? Tan solo a veces uno viendo la estructura o el abdomen, uno encuentra distendido todo y encuentra una herida por una cirugía anterior, lo primero que tiene que pensar es el síndrome adherencial y oclusión por adherencia, ¿no? Esa es otra. Y la otra diferencia es de que las bridas son más compactas, son bandas en realidad, ¿no? En cambio las adherencias, a veces por más múltiples que sean, normalmente uno las puede despegar incluso con el dedo. Cuando lo operas, lo comienzas a separar y se van soltando solitos los intestinos, ¿no? Entonces, las bridas son más compactas, en cambio las adherencias son más laxas. Entonces, esas tres diferencias, acuérdense bien, ¿no? Bridas, vasculares, congénitas y más compactas. Las adherencias son avasculares, son adquiridas y son más laxas por lo general, ¿ya? Otra cosa que puede pasar a nivel extraluminal son las famosas torsiones y vólvulos, que esto es justamente lo que más vamos a ver en nuestro medio, el famoso vólvulo de sigmoides, por ejemplo, ¿no? ¿A qué se llama torsión o a qué se llama vólvulo? Pues es cuando el intestino se va a voltear, digamos, se va a torcer sobre su mismo eje. Y se va a dar en los lugares en los cuales el intestino tiene un meso más largo, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el intestino delgado, el meso es grande, digamos, por eso es de que los intestinos se pueden mover de un sitio para otro y eso es lo que les permite hacer movimientos peristálticos y antiperistálticos. Sin embargo, el intestino grueso es un poco más fijo, si se acuerdan, excepto algunos lugares, por ejemplo, el sigmoides, que de por sí es un poco más grande por lo general, porque ahí es donde
va a ser prácticamente la parte final y donde más van a depositar el contenido fecal, ¿no? Entonces, poco a poco va siendo un poquito más laxo, digamos, de lo normal, y su meso también va a ser más largo. Y esto va a predisponer o va a dar la facilidad a que muchas veces fácilmente se tuerza, se voltee, digamos, a nivel de su eje, ¿no? Como que le dieras vuelta nada más a una manguera y lo cerraras, ¿no? Una cosa así, ¿ya? Esta, la invaginación, es la causa de oclusión más importante en niños, ¿ya? En niños. Entonces, si les preguntan causa de oclusión intestinal más común en niños, en realidad es la invaginación, también llamada intususcepción, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? Después lo vamos a ver en una figurita, pero imagínense el intestino que por alguna razón hace como un rollito, digamos, y se mete, imagínense que está acá y el mismo intestino se va a meter hacia adentro y una parte del intestino, como cuando quieres voltear tu media y le das vueltita, algo así como que en la misma media se come, ¿no es cierto?, a la media, algo así sucede en el intestino. En una figura lo vamos a ver para que se entienda mejor. Pero, si les preguntan cuál es la oclusión más común en niños, ya saben que es invaginación o intususcepción, ¿ya? Y así, en el caso de las parietales, por ejemplo, puede haber neoplasias, diverticulitis, hematomas, algún proceso inflamatorio intestinal, como vamos a ver después en una siguiente clase, Crohn, colitis ulcerosa, también son causas de oclusión intestinal. O las intraluminales, que esto es otra causa relativamente común, por ejemplo, impactación fecal, ¿no? ¿Y quiénes van a sospechar eso? Por lo general, hay gente, abuelitos, que de por sí son más estreñidos, o las personas, y de hecho los abuelitos también entran en ese grupo, que están mucho tiempo echados, entonces, por ejemplo, parapléjicos o postrados, ¿no? Parapléjicos, hemipléjicos, pacientes que tienen lesiones medulares que les han generado, pues, postración pues, por mucho tiempo, ¿no? Entonces, en esos pacientes siempre es un poco difícil que se ocluyan por otras causas, pero es más fácil que se ocluyan por impactación fecal. No se olviden que en esos pacientes siempre es una buena costumbre hacer, cuando ustedes evalúan al paciente, hacer un tacto rectal, ¿no? Siempre. Muchas veces los fecalomas, que es el nombre que se le pone a las heces que han sido muy compactas, se acordarán ustedes, ya lo hablamos también, de que el intestino grueso, entre otras funciones, su función más importante, digamos, es almacenar, obviamente, el contenido fecal, pero también a nivel del intestino grueso lo que hacemos es absorber agua, ¿no? ¿No es cierto? No se absorbe tanto agua en el intestino delgado, sino ya en el intestino grueso. Y si se acuerdan, cuando han visto pacientes con ileostomías, ¿cómo está llegando el contenido intestinal? Es completamente líquido, ¿no es cierto? Es como si hubiesen recontralicuado la comida y eso estaría llegando. Ya cuando llega al intestino grueso es donde se comienza a absorber rápidamente el agua y obviamente estos pacientes que sufren de estreñimiento, ¿qué va a pasar? Las heces van a ser tan absorbidas, digamos, que se van a volver pétreas, ¿no? Entonces, con el tiempo se va a ir acumulando y esa acumulación e impactación fecal va a dar lugar a los famosos fecalomas, que es una forma de decir que son como tumores de heces, en otras palabras, ¿no? Por eso se llaman fecaloma. Entonces, cuando haces tacto rectal, ¿qué tienes que hacer en este caso? Pues probablemente, a diferencia de otros tipos de oclusión, por ejemplo, cuando tienes un bólulo de sigmoides, uno hace tacto rectal y cuando saca el dedo, no está pintado con caquita, pues como normalmente metes y sale así todo pintado de amarillito, ¿no? En estos casos no encontrarás, pero en el caso de los fecalomas sí vas a encontrar y cuando tú comienzas a mover, incluso puedes partir los fecalomas y de hecho el tratamiento en ese caso es lo que se llamaba la digitalización de las heces, ¿no? Entonces uno mete el dedo, incluso estos pacientes ya son tan repetidos que no puedes meter un dedo, dos o incluso hasta tres dedos, ¿no? Y comenzar a destrozar poco a poco, incluso metes los dos dedos y vas jalando pedazos de heces, ¿no? Ya a continuación lo que puedes hacer es poner, como está tan seco, esos fecalomas no ruedan, digamos, no se desplazan. Entonces, ¿qué te puede ayudar ahí? Los famosos supositorios de glicerina, ¿no? Que cuando uno los mete, se disuelven adentro y le dan cierta lubricación al colon y entonces va a ser un poco más fácil. Y a continuación lo que puedes hacer es poner enemas evacuantes, ¿no? ¿Se acuerdan del famoso Evacol que viene así en una botellita y que se pone? Lo mismo tienes que usar,
pero en este caso sí tienes que usar una sonda rectal, porque si está el fecaloma todo metido y tú metes un poquito de líquido, va a chocar acá, pero no va a hacer nada más, porque va a estar todo metido ahí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Utilizar una sonda rectal, prácticamente atravesar como si fuera un anticucho, ¿no? Hasta arriba, y después de eso recién metes en este caso el Levacol famoso, que es, hay varios tipos en realidad de enemas, pero uno utiliza esto, entonces, pero siempre con una sonda rectal, para que como va a llegar hasta la punta más arriba, va a lubricar incluso desde más arriba y va a comenzar a estimular la defecación, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en un fecaloma, ¿no? ¿Se operan los fecalomas? Pues sí, a veces es tan pero tan pétreo y uno le pone enema, quiere sacarlo y etcétera, etcétera, y no se puede. Pues sí, en algunos casos sí puedes o puede llegar que el paciente acabe en una cirugía. Entonces, ¿qué se hace en la cirugía? Pues igualito abres todo y el sigmoides, ¿qué tienes que hacerle? Hacerle una enterotomía, o sea, en otras palabras, hacer un hueco, abres y después comienzas a sacar todo el contenido que está atrapado ahí. Esas, prácticamente uno saca como piedras en realidad, o sea, no son como bolas así, lo sacas, limpias todo y después de eso vuelves a cerrar el intestino, ¿no? Eso se llama enterotomía. Entonces, si les preguntan, ¿hay casos de oclusión por estreñimiento? Sí, cuando el estreñimiento es severo, se forman fecalomas y a veces es necesario hacer una cirugía, ¿no? Pero antes de eso, siempre probar con la digitalización, con el uso de los supositorios de glicerina y con los enemas evacuantes también, ¿no? Ya cuando eso no responde, no queda otra que operar, ¿no? ¿Puede haber cuerpos extraños? Sí, también, ¿no? Y eso es más común en varones. Hay gente que tiene otro tipo de costumbres sexuales, pues, ¿no? Y a veces introducen cosas que ustedes van a ver, pues todas las que se imaginan van a encontrar cuando estén haciendo una rotación en el hospital, siendo internados, se van a enterar pues, de miles de cosas, ¿no? que se introducen a veces los varones y que puede causar oclusión, sí, ¿no? Diferentes artefactos que uno encuentra y puede causar oclusión. Nuevamente, no es mala idea siempre en un paciente que tiene oclusión por X causas, siempre hacer un tacto rectal, ¿no? Porque a veces te encuentras con sorpresas, ¿no? Los besoares. ¿Saben qué es un besoar? ¿Un besoar qué es? En gastro hicieron besoares. Por ejemplo, el más común se llama tricobesoar y es más común en mujeres que son psiquiátricas, ¿no? Porque ¿qué pasa con las mujeres? Todo el rato algunas agarran la costumbre, mucho más si son pacientes psiquiátricas, de estar poniéndose el cabello, ¿no? Entonces se comienzan a formar como bolas de cabellos y en ese caso se llama tricobesoar. También hay fitobesoares, hay gente que consume mucho, por ejemplo, granadilla, ¿no? En época vienen pacientes al menos de la parte de Curahuasi, esa parte donde hay tuna, donde hay ese tipo de frutas, comen y comen y comen, y poco a poco, han visto ustedes que las semillas a veces no son fácilmente digeribles, ¿no? A veces comes tu granadilla, vas al baño y ves que ahí las semillitas, ¿no? Pero cuando has comido 50 granadillas, probablemente eso se va acumulando y acumulando y acumulando y a veces se hacen bolas en este caso de semillas, ¿no? Entonces hay fitobesoares también, y así, ¿no? Y esos también pueden causar oclusión. Incluso también hay parásitos. En nuestro medio también alguna vez, no está así tan común, pero sí hemos visto varios casos en todo este tiempo de oclusión por ascaris, ¿no? Tú le haces la radiografía y allá lo que está obstruyendo y lo que encuentras es, operas, abres y encuentras pues miles de gusanos que están así enredados uno sobre otro, ¿no? Una cosa horrible de por sí, porque los agarras y están ahí y se mueven así. Eso a lo recordar ya da cosita, ¿no? Pero a veces también puede pasar eso. Ascaris. Y acá en este cuadrito no hay algo que después vamos a ver cuando veamos litiasis vesicular, ¿no? Cuando hay cálculos gigantes en la vesícula, a veces hacen fístulas entre la vesícula y el duodeno, se comienza a comunicar y ese cálculo gigante se pasa directamente al intestino y a veces baja y se puede quedar ocluido a nivel del duodeno, a eso se llama síndrome de Bouveret, se escribe Bouveret,
O a veces, si tienes suerte, sigue pasando, pasa, hasta llegar a la válvula ileocecal, donde se impacta ese cálculo grande, y a eso se llama ilio biliar, ¿no? Entonces, esa es otra. Lo vamos a ver después cuando hagamos patología de la vesícula, pero vayan acordándose que también algunos cálculos, los cálculos gigantes, obviamente, pueden pasarse al intestino y causar oclusión a diferentes alturas, ya sea en el duodeno o a veces en el ilio distal a nivel de la válvula ileocecal, y en ese caso se va a llamar ilio biliar. El ilio biliar siempre es una pregunta que se repite en algunos exámenes, entonces acuérdense bien siempre que es ilio biliar, es la obstrucción causada por la oclusión de un cálculo gigante a nivel de la válvula ileocecal. ¿Ya? Listo. Entonces, estas son las causas de obstrucción, lo que hemos venido a estudiar ahora. Sin embargo, y estas obviamente necesitan tratamiento quirúrgico, siempre o casi siempre. En cambio, el ilio paralítico, en realidad su tratamiento básicamente es médico. Muy raros casos, a veces tienes que operar los ilios. Cuando está muy ocluido y hacen síndrome compartimental, a veces tienes que operar porque hay un momento en que el paciente está tan distendido que puede generar síndrome compartimental y eso puede generar otros problemas. Entonces, en esos casos, sí a veces es necesario operar y hacer una ostomía para que pueda salir, qué sé yo, ¿no? Pero por lo general, como ustedes pueden ver en este cuadrito, casi todas estas requieren solamente tratamiento médico, ¿no? Por ejemplo, el ilio postquirúrgico, ¿no? Normalmente tú manipulas los intestinos, ¿no? Y encima es un intestino que tuvo peritonitis, una inflamación, ¿no? Y es normal que es como cuando te golpeas, no sé, el codo, te caíste, ¿qué haces con eso? ¿O qué haces para que no te duele el codo? Simplemente dejarlo quietito, ¿no? Te pones tu vendaje, tal vez, tu cabestrillo, y cuanto menos lo muevas, menos va a doler. No, algo así sucede con los intestinos, como han estado irritados por peritonitis, y encima vino el médico, lo operó, le jaló la tripa para un lado, para otro lado, que para limpiar metió gasas, compresas, le metió líquido para lavar, entonces el intestino está manipulado de una forma tal que se inflama, obviamente, ¿no? Entonces, en esos casos, pues es normal hacer ilio paralítico postquirúrgico. ¿Qué tienes que hacer? Pues a veces dar corticoides para que desinflame y dar proquinéticos para que ese intestino que está medio quieto comience a funcionar, ¿no? Comience a funcionar. Entonces, ¿qué le puedes dar? Por ejemplo, metoclopramida o cualquier proquinético de los otros, ¿no? Levosulpirida, 25 miligramos, dosis aprida, que viene de 10, de 8, de 5 miligramos, etcétera, ¿no? Entonces, vas. Tienes una diabetes descompensada, ¿qué tienes que hacer? Obviamente, tratar la diabetes, ¿no? O la hipocalcemia, o si tienes algún compromiso medular, ¿no? Pacientes, como les decía, que están postrados, qué sé yo, tienes que darle proquinéticos, ¿no? Y así, algunos tipos de fármacos, etcétera, etcétera. Entonces, casi todos los ilios, en realidad, su tratamiento es médico, y eso es lo que les hace diferentes respecto a la obstrucción de tipo mecánica, en la que ustedes sí pueden ver que casi toditita, del 99%, su tratamiento es quirúrgico. Esto es lo que les quería decir, los diferentes tipos de oclusión que pueden pasar, ¿no? Desde una hernia que se estrangula, o sea, acá tiene el defecto herniario, o en el caso de la segmentación es exactamente lo mismo, se mete el intestino y el intestino se comienza a llenar de aire, igual o de contenido, y hay un momento en que el intestino ya no puede regresar y se queda atrapado ahí, ¿no? Entonces, eso es una causa de oclusión. O a veces el famoso vólvulo, que es lo que les decía, una torsión sobre su eje, ¿no? Vólvulo no solamente hay del sigmoides, también puede haber vólvulo del ciego, también puede haber vólvulo del transverso y también puede haber vólvulo del intestino delgado, porque como les decía son las partes más móviles que existen en el intestino. Y esto es lo que les decía, la famosa intususcepción, ¿no? Como si el intestino se comiera al mismo intestino, ¿no es cierto? Como un Pac-Man, ¿no? Que se mete y lo... ¿Conocen Pac-Man todavía, no? O ya no, es de mi época, no el Pac-Man. Pues algo así, ¿no? Que se mete ahí, a eso se llama intususcepción. Ya saben, la causa de oclusión más común en niños es la intususcepción. Entonces, como ven ustedes, en realidad, todos los casos van a causar, todas esas diferentes patologías en realidad van a causar obstrucción intestinal
Y todos los tipos de obstrucción se van a dar con los mismos signos y síntomas en realidad. ¿Qué van a encontrar en ese paciente? Como vamos a ver de acá un rato, por ejemplo, es el típico paciente que te dice, doctor, mi barriga se ha hinchado, estoy vomitando todo el rato y no hago deposiciones o no hago caca pues desde ayer, desde hace 2 días, qué sé yo, no puedo soltar los peditos y me siento mal y el dolor es cada vez mucho más intenso. Esa va a ser la historia de todos los tipos de oclusión y en realidad también de los ilios, ¿no? Van a compartir signos y síntomas en realidad. Sin embargo, algunos tipos de oclusiones van a ser más preferentes, digamos, en nuestro medio. Es por eso que le vamos a dar un poquito más de tiempo a lo que se llama el vólvulo del intestino grueso. Como ya les dije, puede haber no solamente en el sigmoides, puede haber también en el ciego, puede haber en el transverso. Sin embargo, en nuestro medio, ¿cuál es el más común? El vólvulo de sigmoides. Y les van a preguntar, ¿y por qué se da pues el vólvulo del intestino grueso? En realidad, se va a dar por básicamente es por este problema, mesenteritis retráctil. Entonces, ¿qué es la mesenteritis retráctil? En realidad, este es un trabajo que lo hicieron unos cirujanos hace tiempo atrás porque la patología era muy común en la zona altoandina, ¿no? Y hay un cirujano que apellida Frisancho, que es de Puno, que hizo un estudio de muchos años y hizo ahí un libro incluso acerca del vólvulo sigmoides. Y en ese libro muestra cuál es la causa básica del vólvulo sigmoides y la causa es la mesenteritis retráctil. Además de eso, pues hay comida rica en carbohidratos, megacolon de altura, etcétera, etcétera. Y ahora les voy explicando cómo es el asunto. Normalmente, para que se acuerden, ¿no? Si yo como frijol a las 8 de la noche, si yo lo como en el Cusco, probablemente mi digestión sea mucho más pesada. Pero tú te vas a Puerto Maldonado, comes en la noche una frijolada de esas con carne, con todo, y la vas a tolerar mucho. Porque la digestión de por sí a nivel del mar es mucho, lo más bajo posible, es mucho más sencilla que digamos a esta altura. Entonces, ¿qué hace con eso? De que poco a poco, como nosotros nos llenamos más de gases, ¿no? Nuestro intestino se va dilatando más y más y más y más, y de por sí eso ya es una condición, la digestión que es más lenta acá. Ahora, los diferentes niveles de presión atmosférica también van a causar de que con el tiempo también nuestro colon vaya creciendo, porque de por sí ya somos estreñidos, tenemos mala digestión, y más la hipoxia que hay, el intestino va creciendo un poco más, un poco más, un poco más, y a eso se llama megacolon de altura, ¿no? Megacolon de altura, eso ya tienes una cosa que va en contra. Segundo, ¿qué cosa come más la gente a nivel altoandino? ¿Qué es lo que más comemos al final nosotros? Carbohidratos, ¿no es cierto? Papa, yuca, y ahora que es tan barato el fideo, tú vas a las comunidades y ahí se vende fideo así, ¿no? De su comida normal. Entonces la cantidad de carbohidratos que se come es altísima. Entonces de por sí los carbohidratos generan más volumen de materia fecal, entonces tienes más heces y tu intestino que de por sí es grande, con tantas heces se vuelve más grande todavía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes más van a ver vólvulos sigmoides es justamente en la época de mayo, junio, julio, agosto, ¿no? ¿Qué cosechan en esa época? La papa, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen? Ustedes han visto en el campo, cuando la gente está cosechando papa, ¿qué cosa comen? Guatia, papa. Ya saben que de por sí, a veces no me acuerdo ahorita el nombre, hay un químico que tiene la papa en la cáscara que cuando se enfría genera cierto hilio también, como que genera una parálisis. No me acuerdo ahorita el nombre del compuesto ese que hay. Entonces, de por sí, comer papa fría y guatia fría, peor todavía. Y encima, ¿con qué toman o qué comen con la guatia? Chicha, que de por sí te embalonas. Ya, entonces, la combinación es espectacular, ¿no es cierto? Ya tienes ya. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente con eso no sería el problema y la gente iba estudiando, pero ¿por qué ese intestino no puede, se volvula, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el intestino para que se volvule?
Entonces comenzaron a hacer necropsias de varios pacientes que habían muerto por bólulo y encontraron la famosa mesenteritis retráctil. ¿Y a qué me refiero? Aunque ahora ha mejorado, y de hecho también la cantidad de bólulos ha disminuido respecto a mi época, por ejemplo, que casi todas las guardias era operarte 2, 3 bólulos, así era casi seguro, un par de bólulos siquiera. En cambio ahora ya no se ve tanto. ¿Por qué? Porque si ustedes se van nuevamente, se van a un pueblito, ¿de qué sufren mal los niños? ¿Qué cosa es lo que más se enferman los niños en las comunidades así alejadas? De infecciones respiratorias agudas y de enfermedades diarreicas agudas, ¿no es cierto? Porque la calidad del agua es pésima y los chiquitos están yendo a la escuela y del manantial están tomando agua, ¿no? O de por sí tienen malas costumbres de no lavarse las manos, entonces siempre están con diarrea, las famosas gastroenterocolitis, ¿no? Entonces, cuando hay un proceso infeccioso inflamatorio en el intestino, ¿se acuerdan que en el mesenterio está todo el sistema linfático, ¿no es cierto? Entonces se inflama el mesenterio y han visto cómo, por ejemplo, en la vesícula, cuando se inflama, ¿qué pasa con la vesícula? Se vuelve más gruesita, el epíplon se va pegando, ¿no es cierto? O sea, hay un cierto grado de fibrosis, ¿no es cierto? Igual en el mesenterio del intestino también comienza a haber una fibrosis del mesenterio. Entonces el mesenterio, que debería ser suavecito, como porque el intestino se mueva de un lado para otro lado, se comienza a poner más rígido. A eso se llama mesenteritis retráctil, que es la inflamación crónica del mesenterio por el antecedente de enfermedades diarreicas a repetición. Entonces, sumado a todo esto de acá, tenemos un intestino que es grande, ancho, lleno de heces, y encima que debería estar moviéndose, ya no se mueve. Entonces, ¿qué pasa? Se tuerce, ya no puede regresar a su sitio porque está fibroso. Entonces, toda esa combinación de cosas va a dar lugar a que el intestino haga, como su nombre dice, un vólvulo, una torsión sobre el eje, y ya no pueda regresar a su lugar. Entonces, esa es la causa por la cual se da el vólvulo del intestino, en este caso del intestino grueso. Causa básica, si les preguntan cuál es la causa básica, la mesenteritis retráctil. ¿A qué se debe eso? A que en la infancia el paciente tuvo EDAS a repetición, ¿no? Y hay una inflamación crónica del mesenterio, lo cual hace que el mesenterio se ponga fibroso, y a eso le vas a sumar pues de que comes full carbohidratos, que te tomas la chicha, que comes la guatia, y encima tu intestino es gigante por la altura, por el consumo alto en carbohidratos. Entonces todas esas cosas se van juntando y son el mejor caldo de cultivo, digamos, para un vólulo sigmoide. ¿Se entendió? ¿Cuál es la causa? Ya hemos dicho de que existe no solamente el vólulo sigmoide, sino también puede haber vólulo de transverso, vólulo de ciego, y obviamente también vólulo del intestino delgado. Entonces esto creo que el otro día vimos con algunos de ustedes. Este es un vólulo de intestino. ¿Será una obstrucción simple o ya será una gangrenada? Una simple, ¿no es cierto? Se ha obstruido, es cierto. Si esto yo lo regreso a su lugar, el intestino no se va a bajar porque va a comenzar a funcionar y va a volver a su normalidad y el intestino está viable. Sin embargo, a veces encuentras el intestino así. ¿Qué es esto? Esto sí es una estrangulación más gangrena, ¿ya? ¿No es cierto? Por un vólulo de sigmoide. Entonces, a veces hay que sacar todo ese vólulo y encontramos así, ¿no? Entonces ya saben cómo es una simple y cómo es una estrangulada. El otro tipo de oclusión que vamos a ver es la famosa oclusión por adherencias. Y hemos estado hablando un poquito cuál es la diferencia entre bridas y adherencias, ¿no? En este caso nos vamos a orientar un poquito a lo que es la oclusión por adherencias, o también llamado síndrome adherencial. Entonces, ¿en quiénes van a sospechar? Como ya hemos dicho, las adherencias son adquiridas, entonces son pacientes que tienen antecedentes de cirugías, y por lo general cirugías que han sido complejas. O sea, por ejemplo, si te dice, me han hecho por cáncer, me han sacado, me han hecho una resección intestinal, y etcétera, etcétera, se entiende que es una cirugía grande, que ha habido mucha manipulación, entonces va a pasar eso. O me han operado de peritonitis, o me han operado, ya son 4 veces que me han operado de oclusión, entonces uno ya entiende de que eso ha generado una reacción inflamatoria más severa, y pues ha hecho de que a veces los intestinos se peguen entre ellos, o lo más común, se peguen hacia la pared anterior, ¿no? Es como si acá afuera, donde está la incisión acá arriba,
y los intestinos se han ido pegando para arriba, ¿no? Incluso esto ha dado lugar a que nosotros como cirujanos, han visto cuando haces cirugía abierta, cierras por planos, ¿no es cierto? Cierras primero el peritoneo, después cierras la aponeurosis, después el tejido subcutáneo y después la piel, ¿no? Con el tiempo, gracias a los estudios al respecto, se llega a la conclusión de que cerrar el peritoneo ya no es una buena idea, porque cuando cerramos el peritoneo, que está bien vascularizado, y le ponemos puntos que jalan fuerte, generamos una isquemia alrededor del peritoneo de esa zona, y cuando hay isquemia, hay neovascularización, y si hay neovascularización, va a haber pues un crecimiento anormal en este caso de peritoneo, y a veces los intestinos que están ahí o el epíplono que está ahí se pega y fácilmente es irrigado, digamos, por esta neovascularización y pues quedan adheridos, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver. ¿Cómo se caracteriza? Pues igual, como les decía, va a haber dolor abdominal, va a haber distensión abdominal, no va a haber eliminación de heces, va a haber a veces náuseas, vómitos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se soluciona el síndrome adherencial? A veces, si la oclusión no es una oclusión marcada, o tenemos pacientes que tienen a repetición y repetición y repetición, cuadros oclusivos, sanan y otra vez están en eso, entonces se puede hacer por cirugía laparoscópica, y lo que están viendo ustedes ahí justamente son figuras de una cirugía en la cual metemos igual y con una tijerita comenzamos a separar pues todos los componentes que están adheridos unos contra otros, ¿no? Pero a veces, obviamente, también se puede requerir cirugía de emergencia, ¿no? Entonces, como les decía, todas las oclusiones van a tener más o menos los mismos síntomas. Sin embargo, algunas pueden cambiar de acuerdo a la localización y a la causa de la obstrucción. Por ejemplo, para que se entienda rápidamente, ¿se acuerdan que les hablé ahorita del cálculo que se pasaba en la vía biliar? Si el cálculo se obstruye al nivel del duodeno, ¿qué tipo de vómitos vamos a tener? Ahí en el duodeno nomás. Es casi como un síndrome pilórico, ¿no es cierto? Casi, ¿no? Entonces, ¿qué tienes en ese tipo de pacientes? Que apenas comen, lo vomita, o sea, son vómitos precoces, ¿no es cierto? Es al toque. A diferencia del otro que se fue su cálculo hasta abajo, hasta el ángulo de Trace, ¿qué va a pasar con ese paciente? Al inicio, por lo menos, va a comer, no va a pasar nada, va a haber molestia, va a seguir comiendo y comiendo, pero sus síntomas van a comenzar un poco más tarde, porque obviamente tiene más intestino para llenar, ¿no? A diferencia de las oclusiones que son altas. Por eso el tipo de obstrucción va a depender mucho de su localización. Si yo tengo un tumor, un adenoma gástrico, pues al toque se va a notar. Peor si yo tengo acá en el duodeno, en el esófago, ¿no? Tengo un cáncer de esófago, son pacientes que van a estar vomitando, ¿qué? Saliva, ¿no es cierto? Quiere deglutir la saliva y no puede, y va a estar vomitando su saliva, o apenas quiera comer algo, ese mismo rato lo va a vomitar, ¿no? A diferencia de los otros tipos de oclusión, que cuanto más bajas sean, van a ser, digamos, con signos y síntomas un poco más tardíos. Incluso, cuando tú pones la sonda nasogástrica, también te puedes dar cuenta a qué nivel es la oclusión, ¿no? Por ejemplo, si la oclusión es a nivel del yeyuno o del duodeno, ¿qué va a salir por la zona nasogástrica? Va a salir solamente contenido bilioso, ¿no es cierto? Bilioso, verde, oscuro, ¿no? Nada más. Pero si mi oclusión es más baja, ¿qué va a comenzar a salir por la zona nasogástrica? Va a comenzar a salir contenido fecaloideo, o sea, caca así, pues, que va a ir amontonándose y poco a poco va a salir, ¿no es cierto? Entonces, tan solo viendo la zona nasogástrica también te puedes dar cuenta más o menos a qué nivel es la oclusión, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso. Sin embargo, ya saben, pues lo común es que haya dolor abdominal, es un dolor tipo cólico intenso. Ya se imaginan, como habíamos hablado en un momento, qué tan doloroso debe ser si a veces cuando tenemos un cólico de gases duele terriblemente, ¿no? Te comes, no sé, tu frijol en la noche y en la medianoche te despiertas porque te llenas de gases, comienza a incomodar, ¿no? La diferencia es que por más que tengas tu cólico de gases, caminas, te pones tu bolsita, ¿no? Y después sueltas uno y te alivias, ¿no? Pero estos pacientes que están ocluidos no pasa nada. Entonces, si se te juntan 10 gases a ti, a ellos se les juntan 10.000 gases, imaginarán el dolor que conlleva una oclusión intestinal.
Y esto es importante entenderlo porque cuando hablamos del manejo de la oclusión, uno de los pilares más importantes es justamente el manejo del dolor. Entonces a ese paciente no le vas a decir, tómate un Panadol, pues no, ponte un metamizol de 1 gramo, ¿no? Porque obviamente el dolor que siente es acreedor de una terapia analgésica mucho más fuerte, ¿no es cierto? Tendré que dejarle, asociarle tramadol con metamizol, qué sé yo, tramadol con ketoprofeno, con ketorolaco, algo mucho más intenso, ¿no es cierto? Para que en alguna manera le ayudemos con el manejo del dolor, ¿no es cierto? Puede haber vómitos, náuseas, distensión abdominal. La distensión, ya saben, no se olviden, va a haber, a la mirada, digamos, va a haber dos tipos de oclusión, ¿no? Una oclusión que está hacia adelante, que es una distensión, digamos, anterior, que se llama distensión en obús, como en el cañoncito, que está como una gestante, ¿no? Que su pancita es así. Entonces, en ese caso voy a sospechar de oclusión del intestino delgado, ¿no? Sin embargo, cuando es hacia los costados, el otro día justo vimos a un paciente con vólvulo, como estaba más parecía como una ranita, como un batracio, por eso se llama distensión batraciana, hacia los costados, y en ese caso, ¿qué tengo que sospechar? De oclusión del intestino grueso, ¿ya? Entonces, si es hacia adelante, intestino delgado. Si es hacia los costados, como un sapito, entonces eso es una oclusión del intestino grueso, ¿no? Va a haber alteraciones del ritmo intestinal, va a haber ausencia de eliminación de gases y deposiciones. Entonces, normalmente el paciente te va a decir, doctor, hace 2 días que no hago caca, o hace un día que no hago caca, o desde la mañana no puedo, intento y no puedo. Entonces, ¿se acuerdan que les decía hay que hacer tacto rectal? Sí es importante hacer tacto rectal porque te puedes encontrar con muchas cosas, como un fecaloma, un cuerpo extraño, un adenoma velloso, un pólipo rectal, qué sé yo, tantas cosas que te puedes encontrar. Pero también ahí va el criterio médico. O sea, si yo tengo una oclusión a nivel de la válvula ileocecal, ¿podría hacer deposiciones? Imagínense el cálculo ese grande de la válvula, se ha obstruido en la válvula ileocecal, ha hecho su hilo biliar. Vengo con náuseas, con vómitos, con distensión, pero te digo, pero sí he hecho caca. ¿Puede ser o no puede ser? ¿O es imposible? Sí puede ser, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todavía hay una parte del intestino grueso que tiene heces. Entonces ahí va el criterio del médico, que dice que acá no hay eliminación de gases y deposiciones. Sin embargo, no se olviden que podría haber una pequeña cantidad de heces que han quedado, o de contenido intestinal que ha quedado por debajo de la oclusión. Entonces podría ser de que algunas horas después incluso de la oclusión todavía el paciente haga deposición, ¿no? Entonces eso, o sea, no lo tomen tan a rajatabla eso de ausencia de deposiciones, ¿no? Igual, ¿qué pasa? A veces se acuerdan de la colostomía que se les hace, ¿no? Se les hace una colostomía terminal y ese paciente puede hacer deposiciones por el recto, por el ano. También podría, ¿no es cierto? Porque tal vez en la parte del recto o el sigmoides, o lo poco de sigmoides que quede, tal vez había un poco de heces todavía y es normal. Sí, es que no les parece extraño, pero me han operado hace 15 días y hoy día he ido al baño y he hecho caca. Y ustedes van a decir, pero no, ¿cómo? Pues imposible, si te han hecho esto. Pues sí es posible, ¿no es cierto? Claro, no es posible que sea pues, diario durante el próximo mes, así no. Obviamente será 1 o 2 defecaciones que pueden existir, ¿no es cierto? Entonces, que no les parezca extraño esa situación. Igual acá, ¿no es cierto? Podría ser que incluso estando ocluido, todavía el paciente haga cierta cantidad de deposiciones, ¿ya? Entonces no lo tomen tan así como estricto, digamos, no de deposiciones, porque puede estar ocluido y todavía puede hacer deposiciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues en base a la edad. Ya saben que cuanto más viejito, más posibilidad de oclusión. O también, en el caso de los bebitos, puede haber también, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué tengo que pensar? Intusucción, ¿no? Por ejemplo. De acuerdo a los síntomas, lo que hemos hablado, de acuerdo a su localización y a la altura de la oclusión, puede cambiar, ¿no? A veces las náuseas y vómitos son muy precoces y en otros tipos de oclusión pueden demorar un poco más, pueden ser más tardías, al día siguiente, a los 2 días, ¿no? Puede ser en algunos casos.
¿Qué se le hace en el examen físico? Pues se le hace signos vitales normal, se le toca, se le explora el abdomen, lo tienes que chequear. A veces, como les decía, tan solo viendo a un paciente distendido, le ven una incisión de una cirugía anterior, y al toque tu resolución diagnóstica es oclusión por adherencias, ¿no? Entonces ya te puede orientar. Siempre hacer tacto rectal, tacto vaginal, ¿no? Imagínense que es tan loco a veces, que lo pasamos por ligero, y eso, cuando estaba de interno, justo yo vi un caso de un paciente, vólvulo, y el médico lo revisó probablemente muy ligeramente, era una chica, ¿no? No era una chica, era de 35, 38 años, ¿no? Entonces, sí, vólvulo, ya hay que operarle, prequirúrgicos, todo listo, ¿no? Ya le vamos a llevar a la sala de operaciones, todo. Y cuando estaban cambiándole de camilla, el vólvulo se comienza a salir, ¿no? ¿Y qué había pasado? Estaba gestando. Entonces pasan esas cosas, o sea, loco, pero y la chica negaba que estaba gestando, ¿no? Nunca dijo estoy embarazada, ¿no? Sino, y todos lo manejaron como oclusión y la chica obviamente escondía y no se dejaba revisar, se resistía, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando ustedes tengan pacientes que no colaboran, que no dan bien su fecha de última regla, cuando no quieren que los evalúes así, es porque algo hay por detrás, ¿no? Igual, varón, ¿no? ¿Qué pasa? Estoy distendido, pero ¿qué ha pasado? No, y se pone así medio esquivo, siempre piensa cuerpos extraños, ¿no? Siempre piensa. Es una realidad, o sea, pasa, siempre hay que pensar. Cuando el paciente no te da mucha información, se resiste a darte preguntas cosas un poco más íntimas, digamos, y como que te manda el desvío, siempre tú das un paso adelante, ¿no? Averigua otro tipo de situación, ¿no? ¿Qué hay que hacerle? Pues estudios de laboratorio, ya saben todos los prequirúrgicos que hay que hacerle a un paciente con oclusión. Obviamente, muy probablemente necesite operarse, entonces, ¿qué le vas a pedir? Hemograma, grupo factor, glucosa, urea creatinina, TPINR, si tiene antecedentes, no sé, endocrinológicos, cáncer de tiroides o tiroidectomía, entonces, ¿qué tienes que hacerle? Pedirle perfil tiroideo, si tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Para cada caso, lo que hemos hablado en prequirúrgicos, ¿no? Y obviamente, quien más nos va a ayudar en el diagnóstico de oclusión intestinal son las imágenes, ¿no? ¿Y cuál es la imagen? Pues normalmente la que más nos ayuda, así entradita, más fácil de hacer, es la radiografía del abdomen. Idealmente siempre tiene que ser una radiografía simple e idealmente tiene que ser de pie, ¿no? Es la mejor forma de ver los niveles. ¿Qué pasa si tienes un paciente postrado que no se puede parar? Entonces tienes que hacer una radiografía de abdomen, pero tienes que indicar bien que sea de lateral, ¿no? Porque si tú le tomas de adelante, no te va a servir de nada, ¿no es cierto? Tiene que ser lateral para que tú, en lo poco que se pueda ver, veas también los niveles que se van a dar, ¿no? Ecografía no es un buen examen, ya saben que cuanto más aire hay en el intestino, menos sirve la ecografía. Sin embargo, en los casos de tumores, antecedentes de cáncer, de los cuales tú sospechas metástasis, ese tipo de cosas, pues la ecografía sí, ahí sí te puede ayudar en algo. La tomografía también ayuda, la resonancia, la colonoscopia en algunos casos. De hecho, ustedes van a ver, si ustedes leen libros de cirugía americanos, ellos supuestamente resuelven los vólvulos de sigmoides a través de colonoscopia, ¿no? Lo cual en nuestro medio no es algo que se haga constantemente, ¿no? Esta es la clásica imagen del vólvulo de sigmoide, esta ya lo han visto muchas veces, es la famosa imagen en grano de café. ¿No conocen el grano de café? Sí, ¿no es cierto? Tiene esa formita más o menos, otros le dicen cabeza de cobra, ¿no? Como la cobra que está ahí. Esto es clásico, ¿no es cierto? Un gran intestino, no hay muchos niveles, a lo mucho hay uno por acá, otro por acá, por lo general. Esta es una clásica imagen de un vólvulo de intestino grueso, ¿no? De vólvulo de sigmoides, ¿no? Esta es igualito, pero al otro lado. Como les decía, no siempre es el sigmoide, sino a veces también el ciego, que está a este otro lado, también está torcido acá, ¿no? Vólvulo de ciego. También hay vólvulos del transverso, miren, acá arriba, el de sigmoides estaba tirado para este lado, el de ciego estaba para este lado, y el de transverso está acá hacia el centro, hacia arriba, ¿no? Igual, ¿qué ves en las tres? Un gran intestino, porque es el intestino grueso.
tiene gran capacidad de distenderse y por eso encuentras una llantaza, ¿no? A un lado, al otro lado, pero más o menos la imagen se va a repetir, ¿no? Esta es la famosa oclusión por adherencias y la van a reconocer porque tiene múltiples niveles, en varios sitios, múltiples niveles. Hay distensión de las asas, ¿no? Hay distensión con niveles. Esa es la famosa oclusión por adherencias. ¿Y qué tienes que hacer para el tratamiento? O lo que les decía al inicio, ¿no? Ustedes no van a operar, cuando sean médicos generales, sean internos, no van a operarlo. Lo que ustedes van a hacer en vuestro cero solamente es referir al paciente. Entonces el meollo, el quid del asunto es de que ustedes sepan reconocer los tipos de oclusión y todo eso, pero que hagan el manejo inicial del polio sigmoide, ¿no? Entonces, ¿qué le van a indicar a ese paciente? Una vez que le han diagnosticado todo eso, ya saben, dieta absoluta, ¿no? O sea, en otras palabras, nada por vía oral, porque ya saben que ese paciente muy probablemente acabe en cirugía, ¿no? Ya está de más preguntarles cuántas horas de ayuno debes tener. De 6 a 8 horas para dieta sólida y de 2 a 4 horas para líquidos, ¿no es cierto? Ya en este caso, peor todavía, porque de por sí el paciente no va a poder, ni así quisiera poder comer, porque está tan distendido que está vomita y vomita, obviamente ese paciente no va a comer. Pero siempre hay que indicarle el NPO, porque a veces en el campo siempre dicen, no, se va a operar así, entonces le hacen comer. Eso es algo muy común, dicen, no, la gente del campo dice, no, es que debe tener fuerza para entrar a la operación y les hacen comer. Entonces, ya sea por oclusión o por X causas en la cual ustedes ven que el paciente va a entrar a sala, siempre recalquen bien al familiar que no le dé nada, ¿no? Porque a veces, incluso sin que te des cuenta, le están dando su caldito. Le vas a operar de apendicitis y le traen caldo de cordero, ¿no? Para que entre supuestamente con más fuerza a la cirugía, ¿no? Lo cual va a empeorar obviamente, ¿no? Entonces ya está de más decir. Cuando hay oclusión intestinal, ya saben que hay líquido en el intracelular y en el extracelular, ¿no es cierto? Pero estos pacientes van a comenzar, como hay un sitio de oclusión, van a comenzar a jalar líquido ni en el intra ni en el extracelular, sino más bien en el endoluminal, digamos, del intestino. Entonces van a crear lo que se llama un tercer espacio. Entonces son pacientes que se van a ir deshidratando, en realidad poco a poco va a haber una alteración hidroelectrolítica porque van a crear un tercer espacio. Entonces, ¿qué es importante en estos pacientes? Ponerle una o incluso 2 vías dependiendo de qué tan chocado está y que le repongamos la cantidad de líquidos necesaria. Entonces le pasarás probablemente cloruro de sodio o lactato rígido si es que encuentras o solución polielectrolítica, pero a una dosis un poco mayor, porque este paciente está secuestrando líquidos en un tercer espacio, ¿ya? Entonces hay que hacer una buena reposición hidroelectrolítica. En este caso, sí hay que poner sonda nasogástrica. No se olviden, en mi época, te operaban de hemorroides, te ponían sonda, te operaban de hernia, te ponían sonda, de vesícula, sonda, todo era sonda antes. En cambio, ahora se ha visto que la sonda nasogástrica solamente se tiene que utilizar en casos muy específicos y de esos casos el híleo y la oclusión son las únicas, prácticamente las únicas indicaciones de sonda nasogástrica evacuatoria. Entonces, en este caso, sí hay que ponerle sonda nasogástrica. ¿Cómo se pone sonda nasogástrica? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se mide una sonda nasogástrica? Primero tienes que ver el calibre, ¿no es cierto? Hay en French, igual hay 12, sonda 14, 16, ¿no? El calibre, ya, listo. ¿Qué más? ¿Cómo mides? ¿Cuánto de sonda debes meter? ¿Se acuerdan el otro día nomás con uno de ustedes vimos que sacaré la sonda y la sonda estaba desde acá hasta por acácito, chiquitito, y supuestamente no funcionaba? Obviamente no va a funcionar porque estaba acá debajo de las campanillas nomás, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se mide? Lo mides de acá, en la nariz o en la boca, subes hasta acá, hasta esta parte de la oreja, y de ahí bajas que por lo menos llegue al apéndice sifoides y ahí sí le aumentas unos 5 a 10 centímetros más. Entonces, ¿qué haces? Puede haber sonda nasogástrica, pero también puede haber sonda orogástrica, ¿no es cierto? ¿Y quiénes les pondrías orogástrica, por ejemplo? Traumatismos de acá, ¿no? Ya está, listo.
¿En quiénes no pondría sonda orogástrica o sonda nasogástrica? Contraindicación absoluta. ¿En niños? No, sí se pone en niños. ¿En quiénes debes tener cuidado antes de ponerle una sonda nasogástrica? En tequeados, doctor. Tequeados. ¿Qué tipo de tequeados en los que sospechas que? Fractura de base de cráneo. ¿Y cuáles son los signos y síntomas de una fractura de base de cráneo? Ojos de mapache, sangrado por las orejas, ¿no? Antecedente de un TEC severo, ahí mi sospecha de fractura de base de cráneo existe. Entonces, que no se me ocurra ponerle sonda nasogástrica, porque ustedes pueden ver en fotos en el internet cuántas sondas nasogástricas se han metido hacia el cerebro y están enrolladas acá arriba, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Entonces, pero en un paciente como en cualquiera, mides y tienes que introducir. Siempre, no se olviden, el paciente semisentado o sentado idealmente, ¿no? Nunca se les ocurra poner al paciente echado, porque en eso de meter pueden estimular el vómito, y si el paciente está echado, y mucho más si está en mal estado, la posibilidad de que vomite ese rato por el estímulo es como meterse el dedo ¿no? Y vomitar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado siempre el paciente sentadito, ¿no? Listo. Entonces esa es la sonda nasogástrica. Otro detalle de la sonda nasogástrica: si tú pones la sonda nasogástrica, ¿para qué es? Para que se evacúe, ¿no es cierto? Para que el paciente no esté vomita y vomita, y además para que todo ese aire, todo eso que se está juntando, esté saliendo todo el rato, para que su síndrome compartimental sea lo menos intenso posible, digamos, ¿no? Entonces, no tiene sentido de que tú le pongas sonda nasogástrica y luego lo dobles y lo clampes, o le pongas una bolita en la punta para que no funcione. Si lo vas a hacer eso, ¿para qué le pones sonda, no? No tiene sentido. La sonda nasogástrica siempre tiene que estar conectada a una bolsa colectora, porque la idea es de que esté fluyendo, no que esté cerrada. Pues si va a estar cerrada, mejor no le pongas, porque más es lo que le incomoda al paciente que otra cosa, ¿no? Entonces, no se olviden siempre conectada a una bolsa colectora. ¿Qué tenemos que hacer? También colocar una sonda vesical, ¿no? En este caso, ¿qué le pondré? ¿Una Nelaton o una Foley? ¿Se acuerdan cuando hablamos la primera vez de sondaje vesical? Había dos tipos de sondas, ¿no es cierto? Una sonda Nelaton y una sonda Foley. ¿Cuál es la diferencia de la Nelaton y la Foley? ¿Cuál es la diferencia? Lo hablamos esa vez. ¿Se acuerdan o no? Ya, la de... No. Cambio. Esa es la sonda Foley. ¿Cómo es la Nelaton? La Nelaton es transparente. Es como una sonda nasogástrica, solo que cortita nomás. Da este tamañito, como unos 40 a 50 centímetros. ¿Tiene globito en la punta? No tiene globito. ¿Por qué no tiene globito en la punta? Porque la Nelaton la utilizamos cuando solamente queremos vaciar la orina un ratito. Por ejemplo, les puse el ejemplo, ¿no? Yo me meto a operar, no sé, un quiste de ovario, y cuando meto la cámara, todo su vejiga está así gigante, llena de orina, y no me deja ver el sitio del ovario, qué sé yo. Entonces, ¿qué hago? Le pido a la enfermera y le digo, ¿sabes qué? Vacíame la vejiga. Entonces, ¿qué hace la enfermera? Agarra, trae su sonda Nelaton, la mete, ese rato comienza a salir la orina, se sale todo, inclusive el mismo aire que está, o el CO2 que está insuflando el laparoscopio, empuja, ¿no?, a la vejiga y bueno, listo. Porque lo que yo quería era ver nada más, no quería otra cosa, o sea, es algo pasajero en otras palabras. Cuando yo solamente quiero drenar la orina y punto, listo, se acabó. Pero en este paciente necesito solamente drenar la orina un ratito, no, porque después de un rato otra vez se va a llenar, más su intestino que está lleno de aire de contenido intestinal, va a ser peor, ¿no es cierto? Entonces yo necesito que eso esté todo el rato fluyendo, drenando. Entonces para eso le pongo sonda vesical, en este caso sonda Foley. ¿Cuál es la diferencia de la sonda Foley con la Nelaton? De que tiene un globito de seguridad, tú lo inflas y se queda, entonces ya no se sale de la vejiga y la puedes tener por mucho más tiempo. Recién ahí viene lo que él dice, hay unas que son de látex y otras que son de silicona. ¿Cuál es la diferencia? El recambio en la de silicona, ¿cada cuánto tiempo es? Cada 2 semanas, ¿no es cierto? Cada 2 semanas, ¿no? Cada 14 a 15 días, ¿no? 2 semanas. En cambio, la Foley, la de látex, ¿cada cuánto se debe cambiar?
entre 4, máximo 5 días en el peor de los casos, ¿no? ¿Por qué? Porque el látex se sobreinfecta más rápido, entonces te predispone a infecciones urinarias, etc. En cambio, la silicona no se infecta tanto y por eso es que puedes tenerla más tiempo. La de látex es de color amarilla, la de silicona, ¿de qué color es? Celeste, ¿no es cierto? Celeste, ¿ya? Pues en este caso lo que hay que poner es sonda Foley. ¿Con cuánto se inflaba el globito de la sonda Foley? ¿Con cuánto? No, depende de lo... ¿De 10 a 15? No, 15 depende. de lo que te... Depende, ¿no es cierto? No se olviden, depende. La información está en la misma sonda Foley. O sea, no es así 15 para todos o 10 para todos, sino en la sonda Foley, en la cabecita ahí donde dice el calibre, también abajito dice de 20 a 30 mililitros, de 15 a 25, qué sé yo, ¿no? Pues tú tienes que chequear y en base a eso llenar al full o si quieres más o menos, dependiendo qué es tu intención, ¿no? Ya. En este caso, como es una zona, un intestino que se ha ocluido, ha hecho un asa cerrada, dentro de ese asa, ¿qué va a haber? Va a haber restos de contenido intestinal, obviamente. Pero también va a haber, ¿qué cosa? Las bacterias, la microbiota normal que sigue creciendo ahí dentro del intestino. ¿Y qué produce la microbiota? Gases, ¿no es cierto? Por eso es que ponemos gases, pues, porque se comienza a fermentar, las bacterias entran y parte de su vida normal, digamos, es emitir gases, es lo que juntamos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa con ese intestino que se ha llenado ahí? Sigue lleno de algunos tipos de bacterias. Y esas bacterias, al no tener por dónde pasar, por dónde ir, comienzan a meterse a las paredes del intestino. Y de las paredes del intestino pueden salir incluso, y de hecho, cuando a veces uno opera bólulos sigmoides, abre y puede encontrar pus también en la cavidad abdominal. ¿Por qué? Porque ha habido se llama translocación bacteriana. O sea, de por sí hay un asa cerrada donde están creciendo millones de bacterias, y muchas de ellas incluso están tratando de salir por la pared. Eso se llama translocación bacteriana. Entonces, por eso es de que a estos pacientes, como conclusión, siempre tienes que darle antibióticos. ¿Qué antibióticos le van a dar? Fácil, ¿no es cierto? En cirugía es recontra fácil. ¿Qué cosas haces? Ciprometro, ceftriametro, amicametro, amicaclinda y todas las combinaciones que ustedes quieran. No se olviden, sin embargo, si bien es cierto, clinda y metro tienen más o menos la misma cobertura, pero clinda funciona mejor en las partes superiores, ¿no? Incluso ya se los dije a alguien, alguna vez también me lo dijeron a mí, todo lo que es del cuello para arriba funciona mejor la clinda, por eso es que en abscesos dentarios y esas cosas, la asociación cicloclinda es mucho mejor que ciprometro. En cambio, en el intestino propiamente dicho, funciona mejor la asociación ceftriametro-ciprometro, ¿ya? Entonces, de preferencia utilicen metronidazol. Siempre hay que dar tratamiento antibiótico. Acá me olvidé de poner tratamiento analgésico, ¿no? Ya saben que duele fuerte. De verdad, así cuando vean un paciente con bolus no puede ni respirar bien por la masa, por toda esa cuestión que se le ha llenado ahí, que empuja el diafragma, que no puede respirar, y encima pues uno quiere soltar un gas y no puede, entonces obviamente eso duele como miércoles, ¿no? Entonces, en tu terapia analgésica tiene que ser una terapia plena, ¿no? Dale metamizol 2 gramos, asócialo a tramadol, asócialo a ketorolaco, a ketoprofeno, una cosa así. Y si corresponde, obviamente, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Entonces, a esos pacientes, lo que vamos a hacer es, de acuerdo a lo que encontremos, si es un fecaloma, ¿qué tengo que hacer? Abrir el intestino, sacar el fecaloma. Si es un BSOAR, igualito, abrir y sacar. Si es un ilio paralítico por un cálculo gigante, igual lo abro el intestino, lo hago retroceder un poquito el cálculo, lo saco y listo, se acabó la historia. O si es un bólido de sigmoides, ¿qué voy a hacer? Probablemente tenga que hacer resección intestinal, una devolvulación primero y hacer una resección del intestino y anastomosis. En las anastomosis, ¿se puede escribir acá? ¿Sí, no? Creo que es acá. No, antes se puede escribir. Eso es antiguo, creo. Ahí está. Sí. Ahí está. No se olviden que cuando tú juntas dos extremos, ¿no? Tú suturas esto con esto y lo juntas, a esto se llama anastomosis del riñón.
terminal, ¿verdad? Si yo junto un intestino y le hago llegar acá un intestino acá, entonces y lo suturo, esto se va a llamar anastomosis terminolateral. Y si hago encontrar dos intestinos que están, no, acá estaba suturado, ya estaba cerrado, acá estaba cerrado, y lo junto y hago una anastomosis acá, a esto se va a llamar laterolateral, ¿no? Entonces, esa es una terminología que van a escuchar a veces. Anastomosis es juntar dos estructuras huecas. No solamente se hacen anastomosis en el intestino, también se puede hacer anastomosis, por ejemplo, vasculares, ¿no es cierto? Cortas la safena, lo llevas, lo juntas, ¿no? O el uréter, a veces, no sé, es una lesión que a veces les pasa a los ginecólogos, comienzan a operar una cesárea, se entusiasman, y se vuelan, cuando hacen histerectomías y se vuelan el uréter, juntar el uréter y hacer la anastomosis, ¿no? Entonces, no solamente es en el intestino, pero en general, los tipos de anastomosis van a ser estos, los terminales, las terminolaterales y las laterolaterales. ¿Y por qué es importante saber este tipo de anastomosis? Porque de acuerdo al intestino, no es lo mismo suturar intestino grueso que intestino delgado. Por ejemplo, en el intestino grueso normalmente se hace término terminal, porque es grueso o es grande, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa con las anastomosis? Una vez que tú has suturado, al momento de cicatrizar puede quedar un poquito estenosado, se llama, como una forma, como un cinturoncito, porque tú le pones puntos y como cualquier herida se fibrosa un poquito y puede hacer como una cinturita. Esa cinturita en el intestino grueso, que es así de este grosor, no pasa nada. Pero el intestino delgado, que es así chiquitito, chiquitito, y peor si es un niño, ahí sí se va a notar esa estenosis, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a preferir hacer las laterolaterales. ¿Por qué? Porque acá yo sí puedo controlar qué tamaño de anastomosis le voy a hacer. Entonces, todo el contenido va a pasar por acá y no va a pasar nada. A diferencia que si yo juntar un intestino delgadito y se haga una estenosis así, ¿no? Entonces el contenido intestinal no va a pasar tan fácil. Entonces esto es importante que ustedes sepan, porque muchas veces, ¿se acuerdan cuando hablamos de oclusión y decía, depende de la localización, de los antecedentes? Pues a veces dicen, no me han operado, y uno encuentra su récord operatorio y dice, anastomosis terminal a nivel del duodeno. Ahí me asusto, ¿no? Porque yo voy a pensar de que sea estenosado, que no es lo mismo que yo pensaría en un cólon de sigmoides, por ejemplo, ¿no? Si es que le veo término terminal. En realidad son datos que nos importa ya cuando eres residente de cirugía, nosotros los cirujanos, pero sin embargo, es bueno que ustedes lo sepan para que también sospechen de algún tipo de oclusión de acuerdo a los antecedentes quirúrgicos que pudieran haber. ¿Y ahora cómo se sale? ¿Listo? Sí. Ahí está. Entonces, lo que corresponde es un tratamiento quirúrgico cuando así es. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? En realidad se puede hacer por la laparoscopía. Algunos tipos de oclusiones se solucionan por la laparoscopía. Sin embargo, en nuestro medio, eso es lo menos común porque lo más común es el bulbo de sigmoides. ¿Ustedes han visto cómo viene el bulbo de sigmoides? Así para reventar, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos en la laparoscopía? Primero, metemos un trocar, inflamos y hacemos que esa cavidad se infle, pues. Pero si ya está inflada por la oclusión, ¿va a haber espacio para que se infle más? No va a haber. Entonces, en algunos tipos, y lo que sucede en nuestro medio, pues la cirugía laparoscópica en realidad casi va a ser imposible. A diferencia de otros tipos de oclusiones que se dan y que por eso que les decía antes, en algunos libros van a encontrar que se puede solucionar por colonoscopia. A propósito, una cosa que no les dije. Si yo tengo el bulbo de sigmoides, está torcido, ¿no es cierto? Y encima se ha gangrenado, casi negro, como lo que ustedes ven. ¿Será bueno ponerle una sonda rectal? ¿Por qué? Porque como está friable, tú agarras y entusiastamente mete, pum, lo revientas el intestino y pasas ya de una oclusión y todo eso, lo conviertes en una perforación intestinal y una peritonitis. Entonces, si bien es cierto, antes era muy común utilizar sondas rectales en oclusiones, en este caso, cuando ustedes sospechan de bulbo de sigmoides, no se debe poner sonda rectal, ¿ya? No se olviden.
Entonces, en el mismo sentido, meter un colonoscopio en un intestino que está necrosado, gangrenado, también va a ser exactamente el mismo problema. En eso que estoy metiendo el colonoscopio, puedo hacer que cuando está friable se rompa, pues, y peor, ¿no? Entonces, lo más común en nuestro medio, pues, es hacer la famosa laparotomía, que es abrir el abdomen, ¿no? Láparos es abdomen, tomía es abrir, ¿no? Abrir el abdomen. Entonces, ¿qué te permite la laparotomía? Pues explorar completamente todos los intestinos, puedes liberar heridas, hernias, puedes extirpar las causas obstructivas, en este caso tumores o el bolo de sigmoides, qué sé yo, ¿no? Puedes hacer las famosas derivaciones del tránsito, desde las cuales hay las derivaciones internas, que es enteroastomías. ¿A qué se refiere eso? A veces, por ejemplo, en el caso, cuando veamos en la siguiente clase, tuberculosis intestinal, por ejemplo. En la tuberculosis intestinal, a veces hay un proceso inflamatorio tan fuerte que el intestino se pega, así está todo así como adherido, ¿no? Sin embargo, en lo que está pegado, el paciente tiene tránsito intestinal normal, pero lento porque está todo doblado. Entonces, ¿qué hacemos a veces? Como trabajo de gasfitero, ¿no? Si esta tubería no me funciona, entonces la que está saliendo para allá y de allá le junto con otrito y listo, por ahí va a pasar el agua o el desagüe, no sé, lo mismo, ¿no? A eso se llama enterostomía, o sea, una anastomosis lateral entre los intestinos, ¿no? O a veces, lo que han visto ustedes, hacer una derivación al exterior, que son las famosas ileostomías, las colostomías, o lo que según a lo que se aboque funcione, ¿no? Entonces, acá vienen los tipos de ostomías. Cada vez, alguna vez lo hemos dibujado, hay las ostomías en asa, las ostomías en cañón de escopeta o doble cañón, y las ostomías terminales, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Digamos, en el bolo de sigmoides, esta es una ostomía terminal, ¿no? Esto está torcido, ¿qué hago? Saco todo el sigmoides que está malogrado, digamos, y luego saco esto hacia afuera y cierro la parte distal. Esto se llama colostomía terminal, ¿no? Que en el caso del colon, esta cirugía, cuando tú haces esto, cuando resecas el sigmoides y haces una colostomía terminal, se va a llamar cirugía de Hartmann 1, ¿ya? Entonces es una pregunta también que les pueden hacer. ¿Cómo es la cirugía de Hartmann 1? Es la colostomía terminal con una resección intestinal previa, ¿no? En este caso, me han sacado el sigmoides, ¿no? Eso es una colostomía terminal. Puede haber ascendente, puede haber colostomías transversas o colostomías en el descendente, ¿no? A estas se van a llamar cirugía de Hartmann. En el caso de la colostomía en asa, que es esta que ustedes están viendo acá, es hacer nada más esto, ¿no? Más o menos así se ve de costado, ¿no? Para que si por acá viene la comida, todo el contenido se salga por acá, ¿no? Y no tenga problemas. Pero ¿cuál es la diferencia entre una terminal y una en asa? Volviendo al anterior. Si por ejemplo yo tuviera un tumor acácito, si yo tuviera un tumor ahí, ¿qué creen que pasaría? Si yo tuviera un tumor acá. Mejor se los dibujo, ¿ya? Aquí abajo. ¿Acá? Entonces, si yo tuviera un tumorcito acá, que está ocurriendo así acá, ¿qué creen que pasaría? No habría. Pero si no funciona ya eso. ¿Pasaría algo o no pasaría algo? Porque el paciente come, llega acá, lo defeca acá. ¿Hay problema o no hay problema? Sí hay problema, porque miren, si el tumor está acá, está tapando, ¿no es cierto? En este espacio que ustedes están viendo acá, en ese espacio, por encima va a estar la sutura y acá abajo va a estar el tumor, ¿no es cierto? Acá va a quedar como una bolsita, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esa bolsita? Puede haber Puede haber restos de
materia, va a haber bacterias. Encima ustedes saben que en esa parte distal el intestino bota moco para que la caquita pueda discurrir fácilmente y podamos defecar, ¿no es cierto? Pues, ¿qué va a pasar? El intestino va a seguir produciendo moco, va a haber bacterias. ¿Y qué va a pasar? Se va a comenzar a llenar un poco más, incluso como hay bacterias, se va a sobreinfectar y va a formar un absceso y crece y crece. ¿Y el absceso dónde se va? No puede salir, se va a juntar más y más y más hasta que un momento ¡pum!, se va a abrir. ¿Por qué? Porque como hay el tumor acá abajo, no le está dejando, porque podría salir acá al ano, ¿verdad? Pero por el tumor no puede. Entonces en esos casos, lo que se hace es una colostomía en asa, porque igual, si hubiera, imagínense, el tumor estaría acá, ¿verdad? Y acá abajito está el ano, ¿verdad? Está acá el ano. ¿Qué va a pasar? El contenido intestinal va a pasar por acá, no hay problema. Lo que queda acá, ese moco, eso que les decía, se va a salir para acá, no hay problema. Y hacia abajo se va a salir para acá. Entonces, ¿pasa algo con este tumor? Nada, lo único que hemos hecho ha sido solucionar la emergencia. Entonces, por eso es que hay diferentes tipos de ostomías. Claro, es una cuestión quirúrgica también, pero también es bueno que lo sepan y lo entiendan en qué casos vamos a hacer colostomías terminales, que se llama Hartmann 1, o en qué casos vamos a hacer colostomías en asa, o ileostomías, o ileostomías, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de la colostomía terminal? Se llama Hartmann 1, cirugía de Hartmann 1. Cuando tú pasas un tiempo y lo vuelves a juntar, haces la restitución del tránsito intestinal, a eso se llama cirugía de Hartmann 2. ¿Ya? Hartmann 1, resección más colostomía. Hartmann 2, restitución del tránsito intestinal. O sea, nuevamente hacerles una anastomosis para que otra vez comience a funcionar y completar el tránsito como normalmente se da. Así es, ¿no? Esta es la otra que se llama colostomía u ostomías, perdón, en cañón de escopeta o en doble cañón, como una escopeta que tiene dos, ¿no? Igualito. Casi lo mismo que lo que les he dicho hace un rato, muy parecido a la de asa, se da en las mismas situaciones, pero esta es una de las ostomías que más utilizan cuando la oclusión o el problema es a nivel del intestino delgado. ¿Por qué? Porque haces la resección, todo igualito, ¿no es cierto? Abocas los dos, ¿no? Pero para restituirlo, ¿necesito abrirlo otra vez al paciente? No, porque como es el intestino delgado, es móvil. Entonces, ¿qué hago? Solamente por acá lo corto, corto por acá, lo desinserto, jalo el intestino, lo junto, lo vuelvo a meter y cierro eso. Ya no necesito hacerle una operación mucho más grande. Y así, ¿no? Son criterios, son detalles, digamos, quirúrgicos, pero lo que quiero que se acuerden son los tipos de ostomía. Y conozcan más o menos en qué consiste cada una, para qué se hace. Pero los tipos son la terminal, la en asa y la de doble cañón. ¿Ya? Acuérdense de esos. De acuerdo a dónde se haga, se va a llamar, pues, si es en el colon, colostomía. Si es en el yeyuno, yeyunostomía, ileostomía, esofagostomía, gastrostomía, duodenostomía, etc. Va tomando el nombre del órgano que se aboca. Esto es lo que les decía antes, las anastomosis, laterolateral, terminolateral, lateroterminal y las terminoterminales, ¿no? Cuando has juntado los dos extremos. ¿Se entiende también, verdad?